buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. En esta ocasión, una vez más, le damos la bienvenida a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. Eh, Presentaremos un tema de mucha importancia, un tema relacionado, claro, a esta gran serie que hemos venido presentando. Este tema se titula Fuente de Vida, pero antes de continuar a presentar este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu amor y gran misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a comprenderte, a entenderte, Dios mío, y que podamos abrir la puerta de nuestros corazones para que tú puedas morar en nosotros. Guíanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí está en sus pantallas, fuente de vida. Vamos a iniciar este tema con un texto que aparece en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, qué tan literal es este texto? Yo sé que si le presentáramos este texto a una persona, la persona diría, claro, yo creo eso, yo creo que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Pero el punto de este tema es analizar qué tan literal es el texto, hasta dónde podemos entender, qué tan literal es para nosotros entender, comprender, aceptar que Cristo es la vida. Otro texto que aparece en Génesis, el capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre simplemente era polvo. Dios lo forma del polvo, pero allí tirado, formado del polvo, no es nada, no tiene vida. Para que el hombre se pudiera incorporar, para que el hombre Adán pudiera pararse, comenzar a hablar y tener vida, primero tuvo que salir de Dios, tuvo que salir de Cristo, aliento de vida, que entonces entró por la nariz de Adán, por la nariz de Adán. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. O sea que para que el corazón pudiera comenzar a latir, enviando sangre así a todas las partes del cuerpo, primero tuvo que salir de Dios vida. O sea que la vida del hombre se origina en Cristo. Analizaremos algunos de los milagros que Cristo realizó. Uno de ellos, o el primero de ellos, aparece en el libro de Lucas, el capítulo 8, versos 23 y 24. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Cristo. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, o sea, se hizo paz y tranquilidad. Es interesante recalcar, ¿verdad? Algo que presentamos en el primer tema de esta serie, y es que sabemos que el enemigo hizo una falsa acusación de Dios, una falsa acusación del carácter de Dios en el mismo cielo, en el mismo universo, fue a los mundos no caídos, le acusó ante los ángeles
de que Dios es el causante de la destrucción, de que Dios es el causante del dolor, de que Dios es el causante de la muerte. O sea, el enemigo fue diciendo que Dios mata y que Dios destruye. Y esa misma acusación no se quedó en el cielo, sino que también la ha llevado a cabo en la tierra y hasta el día de hoy se escuchan desde púlpitos de iglesias temas presentando a Dios con los mismos atributos de Satanás al enseñar que Dios mata y que Dios destruye. Bien, entonces Cristo vino a este mundo para quitar ese engaño. Cristo vino a este mundo para deshacer la obra del enemigo. De manera que entonces aquí está Cristo, con sus discípulos están en una arca, ¿verdad? Están en el agua, están en un océano, están en un lago. Entonces, Cristo se queda dormido y al Cristo quedarse dormido, entonces se desencadenó, dice aquí, una tempestad de viento en el lago. Entonces los discípulos que estaban allí se anegaban y peligraban y vinieron a Cristo y le despertaron, le dijeron, maestro, maestro, perecemos. Entonces Cristo despertó y reprendió al viento y reprendió las olas. Cuando Cristo reprendió el viento y reprendió las olas, entonces todo se hizo tranquilidad. El viento tempestuoso, la tempestad, la tormenta, el viento destructor desapareció cuando Cristo lo reprendió. Y es que debemos comprender que ese falso concepto de Dios, que ese falso concepto que llegó a la humanidad, en donde el hombre llegó a entender, a comprender o a aceptar la falsedad satánica de que Dios es el causante de los males, de que Dios es el causante de las enfermedades, del dolor y la muerte, ese concepto llegó también a los discípulos. Cristo vino a arrancar ese falso concepto de la mente de la humanidad, comenzando con sus discípulos. De manera que aquí vemos que el viento se desencadena cuando Cristo está dormido, pero cuando Cristo despierta los reprende y el viento destructor se aleja. ¿Qué quiere Cristo dejar en la mente de los discípulos? ¿Y qué quiere Cristo dejar en la mente de nosotros? Dios no está en los vientos destructores. Dios no está o no es Dios que manda las tempestades, ¿verdad? Que se forman en el mar y que destruyen. En otras palabras, los ciclones, las tormentas no provienen de Dios. Bien, entonces continuamos. Otro milagro que aparece en Mateo capítulo 8, versos del 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí un leproso. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Debemos mencionar que la lepra en aquel tiempo era, por no decirlo, una de las peores enfermedades o la peor de todas. Era una enfermedad que provocaba que la persona debía ser alejada de la sociedad porque se consideraba altamente contagiosa, de manera que al que tenía lepra nadie se le quería acercar. También era considerado inmundo. Pero este leproso, apartado por la sociedad, probablemente sin amistades, probablemente su propia familia, le había tenido asco. No obstante, escucha del Hijo de Dios, pone su fe en Cristo y se acerca a Jesús y le dice, Maestro, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero. No solamente le dijo quiero y se limpio, sino que le tocó.
le tocó porque estaba quebrantando el engañoso poder de Satanás, ¿verdad? Otros le tenían miedo, otros no le tocaban, pensando que se podían contagiar, mas Cristo le tocó y no se contagió, sino que cuando le tocó al instante, la enfermedad que no tenía cura desapareció. ¿Qué nos está diciendo el Hijo de Dios en esto? Hermanos, la lepra, la enfermedad, no vienen de Dios. Continuamos. Mateo capítulo 9, versos 20 al 22 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde ese mismo instante. Interesante, la fe de la mujer fue grande porque ya ella decía dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Entonces, cuando toca el borde del manto de Jesús, es salva, es sana de ese mal que le azotó durante 12 años, por el cual también sufría el desprecio de la sociedad. Al acercarse al Hijo de Dios, el flujo de sangre, el mal que tenía del flujo de sangre desaparece con tan solo tocar el borde de su manto. Bien, lógicamente el borde del manto no tenía poder para sanar, sino quien portaba el manto, hermanos, era el Hijo de Dios, era la vida, era la fuente de la vida, la fuente de la sanidad, la fuente de salvación. Lucas capítulo 7, versos del 11 al 15. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, ¿quién fue que dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Noten ustedes, hermanos, que Cristo no tuvo que realizar un altar aquí. Cristo no tuvo que hacer cosas, ¿verdad? Fue una orden. A ti te digo, levántate. Y al instante, el que estaba muerto se levantó y comenzó a hablar. En presencia del Hijo de Dios, la muerte huye. En presencia del Hijo de Dios, la muerte no llega. Porque para que llegue la muerte, la vida primero tiene que alejarse. O debe haber un corte entre el ser humano y la fuente de la vida. Y ese corte que existe lo provoca el mismo hombre por su pecado al alejar a Dios de su vida. Juan capítulo 11, versos 21 y 32. Jesús tenía un amigo muy amado llamado Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, una llamada María y otra Marta. En un momento, Jesús no estando en el lugar donde vive Lázaro y sus hermanas, Lázaro cae enfermo. Mas sin embargo, las hermanas le mandan a avisar a Cristo que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Le mandaron a avisar con la esperanza de que Cristo fuera inmediatamente en socorro y salvara a Lázaro, no permitiera que muera. No obstante, Cristo recibe la noticia y se queda por allá. Pasan 4 días y no viene. Entonces, cuando viene, Lázaro había muerto.
Entonces, cuando llega Marta, una de sus hermanas, le dice a Jesús, dice Juan 11:21, dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 32 dice, María, la hermana de Lázaro, también dice que cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo es que las dos hermanas pueden exclamar lo mismo, pueden pensar lo mismo, pueden decir lo mismo sobre Cristo? Lógicamente, ellas sabían que Cristo hacía milagros y sabían que Cristo tenía el poder para sanar a Lázaro de su enfermedad. Por eso le dicen, bueno, si hubiese estado aquí, ¿verdad? Mi hermano no hubiese muerto o no habría muerto. Pero hay algo más profundo acá. Hay algo más interesante aquí que Dios quiere que usted y yo sepamos. Y mire lo que dice el libro Deseado de todas las gentes, página 487, el párrafo 1. Dice, si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Es literalmente que Cristo es la fuente de la vida. Es literalmente que la vida se origina en Cristo, se origina en Dios. Y mire lo que dice Dios a través de la profeta, que la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida, hermanos. Entonces, si la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia de Cristo porque Cristo es la vida, ¿cómo es que hoy se andan predicando desde púlpito que Cristo quita la vida, que Cristo mata, que Dios manda las enfermedades, que Dios manda el cáncer, que Dios provoca los accidentes de tránsito, que Dios forma los ciclones para que los ciclones vengan y hagan su obra de destrucción? ¿Cómo es que se sigue presentando a Dios de esa forma? ¿Cómo es que se siguen tomando los atributos de Satanás y poniéndoselo a Dios, enseñándole al mundo que Dios es el causante del dolor, de la ruina y de la muerte, cuando no es así, porque Dios es la vida y eso es literal, hermanos? Y lógicamente, donde está la vida, la muerte no puede reinar. Bien, Juan 11, 41 y 43, entonces, el verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Quién? Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Otra vez nos muestra el Hijo de Dios que no necesita hacer un altar, que no necesita hacer una vigilia de 5, 10 días o 2 semanas, sino que simplemente da una orden y la muerte tiene que huir a la orden del Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios está, la muerte no llega. O sea, no solamente que no llega la muerte cuando está Cristo, porque donde está Cristo está la vida, sino que si la muerte está, cuando Cristo llega a la orden de Cristo, la muerte tiene que huir, porque la muerte no tiene nada que ver con Dios. No proviene de Dios la muerte. Bien, Mateo capítulo 11, versos del 4 al 5. Jesús le manda a decir a Juan el Bautista. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren lo que dice Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién estaba levantando los muertos? ¿Quién estaba sanando al leproso? ¿Quién estaba devolviendo la vista a los ciegos? ¿Quién estaba devolviéndole la audición a los sordos? El Padre por medio del Hijo. De manera que los milagros que Cristo realizó, los realizó el Padre por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que el mundo comprenda, que usted y yo comprendamos y el mundo comprenda que estas cosas, estas enfermedades, que la lepra, que todas estas enfermedades y la muerte no las ocasiona Dios, no las ocasiona su Padre, como había dicho el enemigo desde el principio del conflicto en el mismo cielo. Por eso dice, las obras que yo estoy haciendo, no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Continuamos. ¿Qué quiere Cristo que nosotros sepamos? Ministerio de Curación, página 76. Cuando Cristo manda a decirle a Juan el Bautista, dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados y que los muertos son resucitados. Ministerio de Curación, página 76, dice, en sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sustentarle y sanarle. Note usted que no me dice aquí que Cristo estaba manifestando el poder que actúa siempre en favor de los cristianos. No, en favor del hombre, tanto cristiano como no cristiano. Dice el poder que actúa siempre, hermanos, en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida. Interesante porque si viene un terremoto, si viene un ciclón, si viene una tormenta y llueve varios días y algunas personas pierden la vida, pierden propiedades, pierden casa, la mayoría de personas comprenden que Dios envió eso porque no quieren hacer su voluntad. Pero mire lo que presenta aquí. Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, no para quitárnosla. Bien, para fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo, escuche bien, hermano, escuche bien esto. Todo poder capaz de dar vida procede de él. ¿De quién? De Dios, hermanos. Todo poder capaz de dar vida procede de Dios. En contraste, hermano, yo digo, creo, afirmo que todo poder capaz de quitar la vida, entonces proviene de un poder enemigo. Dice, cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Miren qué es lo que Cristo quiere. Cuando Cristo realiza los milagros, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué vienen los vientos destructores cuando Cristo está en el mar, en el arca con sus discípulos? ¿Por qué se dan estos panoramas? ¿Por qué se escriben estos milagros en la Biblia? Porque Dios quiere que usted y yo sepamos lo siguiente. Miren lo que dice aquí. La enfermedad, el padecimiento y la muerte, escúchelo bien claro, hermano, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo.
Satanás es el que destruye y Dios el que restaura. No sé si lo quieren más claro de ahí. Satanás es el que destruye y Dios el que restaura. La enfermedad, el padecimiento y la muerte no vienen de Dios. Juan capítulo 14, Jesucristo, antes de terminar su obra aquí en la tierra, revelando el carácter de Dios, dando a conocer al Padre, porque había sido mal entendido y mal interpretado. Juan capítulo 14, verso 18, Cristo le dice a sus discípulos, yo me iré, pero yo no los dejaré huérfanos. Cristo dice, yo vendré a vosotros. Esa es la promesa del Consolador. Dice el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es que estará en sus discípulos? Cristo. Cristo, hermanos, no un tercero que no santifica, no el espíritu de un tercero que no santifica, sino que destruye, sino el espíritu de Cristo. Llega ese día, el día del cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo a su iglesia, a sus discípulos. Están ellos en Hechos capítulo 2, verso 2 al 4, están ellos reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, el cual era una festividad, un día de festividad del Señor, día de Pentecostés. Dice el verso Hechos 2, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién fue que dijo que vendría en Juan 14? Juan 14, 18 dice, vendré a vosotros. Juan 14, 20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y que yo estaré en ustedes. Ahí no aparecen tres, aparecen dos. Bien, continuamos. Manuscrito liberado 138 del 24 de febrero 1906, párrafo 20, dice, no hay nadie más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina y aquí está. Cada alma será iluminada de acuerdo con lo que estudie, de acuerdo con lo que le dé a la mente para alimentarse. No hay nadie más que pueda salvarnos. Es Cristo mismo que viene en su naturaleza divina y está aquí con nosotros. O sea, es Cristo que vino el día de Pentecostés, la lluvia temprana, llenó toda la casa, llenó sus discípulos, que allí fueron apóstoles, y es Cristo que está aquí en su persona divina, Espíritu Santo. Bien, ahora bien, después que Cristo vino en su persona divina, que entonces los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, miren lo que pasa con Pedro. Había allí, había en un lugar unas Dorcas, de las cuales una de ellas falleció. Entonces le fueron a avisar a Pedro para que fuera donde esa Dorca, ¿verdad? Y orara por ella. Entonces dice Hechos 9:40, entonces sacando a todos, Pedro se postró de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Ahora bien, recordemos que esto sucedió después de la venida del Consolador, después del Pentecostés,
después de la lluvia temprana, después que Cristo vino en su persona divina, llenó toda la casa y llenó a sus apóstoles de su presencia. Entonces, así es que Pedro le dice a ella, Tabita, levántate, hermanos, una orden, pero la orden no viene de Pedro, la orden viene de quien está en Pedro. Su nombre es Cristo Jesús, el dador de la vida, la fuente de la vida. Cristo pudo decir, Tabita, levántate, porque la fuente de la vida estaba en Pedro, no la fuente de la muerte. Hechos capítulo 5, verso 15. Estaba Pedro tan lleno de Cristo que las personas miren lo que decían o lo que hacían, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Es que no era la sombra de Pedro, era la sombra de Cristo en Pedro, hermano, era la sombra de Cristo en Pedro. No era la sombra de un tercer ser desconocido que nos santifica, era la sombra del Hijo de Dios, la fuente de la vida, la fuente de la sanidad, la fuente de la restauración y la fuente de la salvación y la vida eterna. Tiene un nombre, se llama Jesús. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Pablo, en Hechos capítulo 20, versos de 9 al 10. Aquí está Pablo predicando en un lugar. Hay una persona escuchando, pero se queda dormido. Cae de una tercera planta y muere. Miren lo que dice Hechos capítulo 29 al 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ahora bien, miren por qué Pablo pudo echarse encima del cadáver del difunto y al instante decir, no se alarmen, porque el que había muerto está vivo. Miren por qué. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que pasa es que aquel que sopló aliento de vida en la nariz de ese muñeco de barro, y entonces al instante el muñeco de barro fue un ser viviente llamado Adán. Lo que pasa es que aquel que le dijo a la tempestad, cálmate, ¿verdad? Lo que pasa es que aquel que tocó el leproso y al instante fue sanado. Lo que pasa es que aquel a quien tocó la mujer con el flujo de sangre después de 12 años y fue sanada, ese estaba en Pablo. Y ese es Cristo. Y Cristo es la vida, la fuente de la vida, no la fuente de la muerte. Y esto está aquí más que demostrado. Ahora bien, surge la pregunta. Cristo le dijo a sus discípulos, yo me iré, pero volveré y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Volvió en su persona divina el día de Pentecostés, llenó a sus discípulos, ¿verdad? Pero Él no se ha ido, Él está aquí. Él está aquí en medio nuestro y mira lo que te dice a ti, hermano, mira lo que me dice a mí. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres tú la fuente de la vida en ti? Ábrele la puerta al Hijo de Dios. ¿Quieres tú la fuente de la sanidad en ti? Ábrele la puerta al Hijo de Dios.
¿Quieres tú la fuente de restauración en ti? Ábrele la puerta a Cristo. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Ábrele la puerta a Cristo. Pero es importante que le abran la puerta al verdadero Cristo, al Hijo de Dios, y no al falso Cristo que nos han vendido, al Cristo que mata y que destruye, al Cristo que presenta al Padre como el destructor. No, no a ese Cristo, sino al Cristo de la Biblia, al Cristo que es, hermano, la fuente de la vida, el origen de la vida, el principio de la vida, el principio del amor, el principio de la salvación. Tiene nombre y se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así es que si tú quieres esa fuente, si quieres ese poder, entrégate a Cristo hoy al 100%. No con tibieza, porque con tibieza seremos vomitados de la boca de Cristo, ¿verdad? Sino buscando a Dios con todo nuestro corazón. Pero acerquémonos a Dios por amor, no por miedo a que nos destruya, porque en Cristo hemos visto que Dios no mata, que Dios no destruye. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.